Hola amiguitos, hoy vamos a hablar de uno de los temas relacionados con energía que más han salido a la luz pública y quizás uno de los que más movilizan a las personas, la descarbonización. Nos costó hacer este capítulo porque resultó ser un tema más complejo de lo que creíamos y queríamos abarcar todo Chile y al final acotamos el tema a una sola ciudad, Tocopilla. La energía de Chile. Vamos a hablar entonces de Tocopilla y su relación tóxica con las termoeléctricas. En 1915, la empresa norteamericana Chile Exploration Company, creada por la familia Guggenheim, estaba impulsando la construcción de la mina de Chuquicamata. Chuquicamata era una planta de electroobtención, o sea, una planta que ocupa la energía eléctrica directamente como insumo para precipitar el cobre por un proceso electroquímico. La cantidad de energía eléctrica que necesitaba Chuquicamata solo podía ser entregada por una planta termoeléctrica, porque no hay ríos con capacidad para generar esa energía hidroeléctrica en pleno desierto, ni líneas de transmisión como las de ahora. Estamos hablando del comienzo de la industria eléctrica en Chile. Ya hecha la ingeniería que definió la potencia requerida, la Chile Exploration Company suscribió un contrato con Siemens Schuckerwerke para la construcción de una planta generadora en un puerto del norte. El fuel oil, que se escribe fuel oil, un derivado de petróleo, fue el combustible elegido que se importaba desde California. En su configuración original, la central estaba equipada con 16 calderas de fabricación británica y 4 generadores de fabricación suiza de 10 megawatts cada uno. Con esta configuración se podía generar con una potencia eléctrica total de 40 megawatts. La tensión eléctrica se elevaba a 110 kV mediante 4 transformadores Siemens Schuckert para luego ser transmitida por 2 circuitos trifásicos de 110 kV. Las torres de alta tensión conducen la energía eléctrica a través de más de 150 kilómetros del desierto de Atacama hasta llegar al mineral de Chuquicamata. La inauguración fue un evento de nivel nacional y fue tan producida que se instaló un botón especial en Santiago para la puesta en marcha. Estamos hablando de la era del telégrafo. El 18 de mayo de 1915, el presidente Barros Luco envió la señal desde Santiago y las máquinas empezaron a funcionar en Tocopilla y en Chuquicamata. Esta central, que pasó a ser conocida como el complejo térmico de Tocopilla, con 40 megawatts en 1916, tenía una potencia mayor que las generadoras que abastecían Santiago y Valparaíso. Por ejemplo, en Santiago, la central hidroeléctrica Maitenes, con una potencia de poco más de 20 megawatts y una línea de 110 kV, abastecía parte de Santiago y Viña del Mar. El crecimiento en la producción de Chuquicamata dependía de la evolución de la capacidad de la central, por lo que desde esa fecha la planta generadora fue creciendo de forma proporcional con los objetivos de producción de la mina. En 1936 ya se había ampliado la capacidad a 80 megawatts. La magnitud de la operación minera en Chuquicamata demandó soluciones energéticas de última generación, impulsando a Chile a la vanguardia mundial en el desarrollo de infraestructura eléctrica. 11 de julio de 1971. En un acto de soberanía, el presidente Salvador Allende firma la Ley de Nacionalización del Cobre chileno. En 1971, el complejo, que había sido propiedad de Chile Exploration Company, pasó a ser parte del Estado chileno, que la integró a Codelco. En enero de 1974, tras la celebración del Año Nuevo, el precio del petróleo se disparó y escaseó el suministro. Este cataclismo sin precedentes quedó grabado en la memoria colectiva como la primera crisis del petróleo. Otro hito relevante ocurrió en 1983, año en el cual, como respuesta a la crisis del petróleo, se comenzó a quemar carbón como combustible principal. Entre 1983 y 1990 se añadieron las unidades de generación 12, 13, 14 y 15
en base a carbón, agregando más de 400 megawatts de potencia al complejo. Posteriormente, en 1996, esta planta fue privatizada y después de varios cambios de propietario, como por ejemplo Electroandina, la actual operadora es Engie Energía Chile. Invitamos a Engie a auspiciar la energía de Chile. Además de las unidades del complejo térmico de Tocopilla, entre 1995 y 1997 comenzaron a operar 2 unidades a carbón de otra central que se llamó Nueva Tocopilla, con 276 megawatts, propiedad de Norgener. Su objetivo fue alimentar eléctricamente el creciente sistema interconectado del Norte Grande, SING, que suministraba en su mayor parte energía eléctrica para las mineras del Norte Grande. Contar con 2 complejos termoeléctricos de gran envergadura fue lo que valió a Tocopilla ser reconocida como polo energético del Norte Grande. Por mientras, dejamos la historia de la central térmica de Tocopilla para revisar la tecnología de generación. Lo más fascinante de la generación con combustibles es que si lo vemos desde el punto de vista energético, estamos hablando de energía solar que quedó atrapada por procesos biológicos y químicos hace millones de años en compuestos químicos orgánicos, y el avance científico y tecnológico nos permite recuperar esa energía proveniente originalmente del sol y aprovecharla como energía eléctrica para poder hervir agua, secarse el pelo y ver las noticias. El carbón no solo libera energía, libera el pasado. Cada vez que se quema, se libera al aire el dióxido de carbono que quedó atrapado hace millones de años. Ese gas ahora vuelve a la atmósfera en cantidades que el planeta no es capaz de absorber. Lo que antes fue equilibrio, hoy se transforma en una crisis de nivel global. Para Noticias del Canal 17, reportó Bernardita Echaguraga. ¿Cómo funciona una central termoeléctrica de carbón? Se quema carbón pulverizado en una caldera. El calor de la caldera se transfiere a tuberías que contienen agua dentro de un circuito cerrado. Entonces esta agua se convierte en vapor a alta presión. Este vapor se usa para mover una turbina que hace girar el eje de un generador que finalmente convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Dentro del circuito cerrado de vapor y agua, el fluido circulante, después de pasar por la turbina, aún tiene una cantidad de calor, o sea, energía, que ya no puede ser aprovechada de forma eficiente. Y por eso se usan torres de enfriamiento que le quitan el calor y bajan su temperatura para poder reiniciar el ciclo. También hay otra agua que va fuera de este circuito cerrado. Es agua que se usa en las torres de enfriamiento y después es devuelta al medio ambiente un poco más calentita. Por eso las plantas termoeléctricas necesitan estar ubicadas cerca de grandes masas de agua. Suscríbase, papacito. Hoy en La Divina Energía tenemos a un invitado que nos deleitará con un plato muy especial, Guillermo Martínez. Bienvenidos a mi casa. Hoy quiero compartir con ustedes una receta muy especial. Mi plato se llama guiso termoeléctrico de carbón, un clásico de la industria energética. La base es el dióxido de carbono, es el gas que todos conocemos. Se produce al quemar carbón y bueno, también al respirar. Pero aquí la diferencia es que lo usamos en exceso para darle ese efecto invernadero que no deja a nadie indiferente. Me tinca caleta. ¿Cuál será el próximo ingrediente? Luego añadimos dióxido de azufre, ideal para darle al paladar un toque ácido y corrosivo. Y si se nos pasa la cocción, aparece su primo, el trióxido de azufre, que al mezclarlo con agua se transforma en ácido sulfúrico. ¡Wow! Justo como me gusta a mí. También tenemos óxidos de nitrógeno, que no lo encontrarás en ningún supermercado. Estos se cocinan cuando el nitrógeno del aire se mezcla con el oxígeno en la combustión y en la atmósfera reaccionan formando un delicioso ácido nítrico. Hasta aquí vamos bien, se me está abriendo el apetito. Para darle textura, nada. Como el material particulado fino son tan pequeñitos, algunos que pueden entrar directo a los pulmones y hasta el torrente sanguíneo. Es un ingrediente con mucho carácter.
Y por supuesto, no debe faltar la ceniza del carbón. Supongo que vamos a tomar un vinito con este hermoso plato. Sí, lo podemos acompañar de un buen vaso de agua tibia. Las operaciones de las centrales termoeléctricas, la intensa actividad industrial en la ciudad, con operaciones de procesamiento de minerales, almacenamiento y embarque de productos agroquímicos, entre otros, su característico farallón costero, sumado a condiciones meteorológicas específicas, han favorecido históricamente la acumulación de contaminantes, lo que ha elevado el riesgo de efectos adversos sobre la salud de sus cerca de 25.000 habitantes. Las consecuencias de la contaminación en Tocopilla han sido severas. Específicamente, la probabilidad de morir por tumores y las tasas de enfermedades como asma y afecciones cardíacas son notablemente más elevadas que en el resto del país. Relacionada de alguna manera con la contaminación atmosférica, también existe el problema de la logística de las cenizas de las termoeléctricas de carbón. El año 1998 se publicó en la prensa de Tocopilla. Nuestras casas presentan un color grisáceo, casi negro, debido al transporte de cenizas de carbón en camiones que atraviesan toda la ciudad y dejan un rastro de ceniza que se esparce por todas partes una vez que se seca. Cualquiera puede observar una capa de hasta 10 centímetros de ceniza en las aceras y ver más que va desde la salida de los camiones hasta el vertedero. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar esta invasión de cenizas en nuestras casas y en los pulmones de nuestros hijos? El psicomago y dramaturgo tocopillano, conocido internacionalmente, Alejandro Jodorowsky, lo describió de esta forma. A mí me parece monstruoso que dos fábricas impunemente envenenen el aire de la ciudad, condenando a los tocopillanos a morir de cáncer. Me parece increíble lo que está sucediendo con sus playas infectadas de negro. Es increíble que no hayan zonas verdes. Es increíble que haya un hospital sin médicos que sepan sanar este cáncer. La gravedad de esta situación llevó a que en el 2007 Tocopilla fuera formalmente declarada zona saturada de partículas respirables PM10, ya que la concentración de PM10 en la ciudad superaba los máximos establecidos por ley. La mala calidad del aire tocopillano llegó a su punto más crítico. Es por ello que el Consejo Regional del Medio Ambiente, COREMA, en conjunto con el gobierno regional, efectuaron todos los trámites correspondientes para declarar a dicha ciudad como zona saturada, logrando que esta determinación sea concretada en febrero próximo. La declaración de zona saturada obligó la aplicación de un plan de descontaminación ambiental que empezó en 2010 y estaba dirigido a las termoeléctricas de Electroandina, Norgener y las empresas Lipesed y SQM. Este plan de descontaminación ambiental incluye medidas como límites de emisión en chimeneas, implementar un sistema de medición continua de emisiones en las chimeneas, con reporte cada una hora, además de otras medidas. Es importante entender la diferencia de las emisiones atmosféricas que afectan localmente de las que afectan globalmente. Las que afectan localmente, o sea, a la ciudad que alberga a la planta, son los óxidos de nitrógeno y de azufre que pueden llegar a producir lluvia ácida. También el material particulado PM2.5, que son cancerígenas, y las PM10, que causan enfermedades pulmonares y cardíacas. Las emisiones que afectan globalmente son las de dióxido de carbono, por ser un gas de efecto invernadero. En 2011 se promulgó el Decreto Supremo número 13 del Ministerio de Medio Ambiente, que representa una política pública pionera en Chile, diseñada para controlar las emisiones atmosféricas de todas las centrales termoeléctricas. La norma estableció límites máximos de emisión para contaminantes críticos, como el material particulado, el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno. Se asignaron plazos específicos para cumplir con los límites de emisión, siendo los más estrictos aquellos para las fuentes nuevas. Una de las medidas más significativas que introdujo el decreto fue la obligación de instalar y certificar sistemas de monitoreo continuo y en línea de emisiones para los principales contaminantes. Esto permitió a la Superintendencia del Medio Ambiente recibir datos minuto a minuto y a su vez posibilitó
el autocontrol de las empresas. La implementación del Decreto Supremo 13 y el Plan de Descontaminación Atmosférica permitieron una mejora en la calidad del aire en Tocopilla entre el 2021 y el 2023. A pesar del cumplimiento con la normativa chilena, Tocopilla siguió siendo considerada una zona de sacrificio debido a que los límites nacionales son mucho menos exigentes que los estándares internacionales para contaminantes como MP10 y dióxido de azufre. Esta discrepancia revela una debilidad en la regulación chilena. Llegamos a una conclusión interesante, y es que todas las medidas ambientales que se tomaron para mitigar la contaminación en la ciudad no fueron suficientes. La verdadera historia no era sobre chimeneas, sino sobre personas, vecinos que querían aire limpio, niños que soñaban con una ciudad sin humo, familias afectadas en su salud y en su bienestar, y todas esas medidas no consiguieron mejorar de forma sustantiva la vida de los habitantes de Tocopilla. El haber sido declarado zona saturada, habiendo cifras dramáticas relacionadas con la contaminación, la afectación a la salud pública, esto sin mencionar los contaminantes acumulados en la tierra, el mar y los pulmones de los ciudadanos, los organismos del Estado no tomaron medidas lo suficientemente severas para detener la contaminación en la ciudad de Tocopilla. El punto de inflexión para las termoeléctricas de carbón fue en junio de 2019, cuando el gobierno de Sebastián Piñera y las generadoras de Chile firmaron el Acuerdo Voluntario de Descarbonización. En la ceremonia, Piñera hizo referencia al Acuerdo de París de 2015. Nos comprometimos a reducir en un 30% los gases de efecto invernadero por unidad de producto hacia el año 2030, en base a un año base que fue el año 2007. Esta ceremonia se realizó en el Parque Bicentenario de Cerrillos, donde ese año se iba a realizar en diciembre la Cumbre del Cambio Climático COP25. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Ahí se definieron fechas concretas para cerrar las centrales a carbón más antiguas y contaminantes, y se fijó un horizonte ambicioso, cerrar todas las carboneras a más tardar el 2040. A la larga, este compromiso se reforzó con la Estrategia Climática de Largo Plazo, el 2021, y la Ley Marco de Cambio Climático, el 2022, que fijó por ley la meta de carbono neutralidad al 2050. Ya con este compromiso de las generadoras de carbón, entre el 2019 y el 2022, cerraron las 4 unidades de carbón de Engie. El 15 de abril de 2024, cerraron las últimas 2 unidades de carbón de Gener, con lo cual Tocopilla dejaba de tener generación termoeléctrica a carbón. Lo curioso es que lo que motivó el cierre de las termoeléctricas fue el compromiso de Chile a nivel mundial el año 2015 en París y materializado ya el 2019 durante el gobierno de Piñera, que ese año iba a recibir en Santiago la COP25, como dije recién, y Chile, por supuesto, tenía que verse bonito. ¡Viene Greta Thunberg! ¡Tenemos que apagar las chimeneas! ¡Rápido! Entonces, un acuerdo tomado para detener el calentamiento global, que trajo el acuerdo de cierre voluntario el 2019, llevó finalmente al cierre de todas las unidades de carbón en Tocopilla. Logró lo que la comunidad no pudo en décadas de lucha contra la contaminación. Esto es mucho más irónico si pensamos que la totalidad de las emisiones del 2023 fueron 37.000 millones de toneladas de CO2. De estas, Chile aportó 84 millones de toneladas, o sea, solamente 0,22% del total mundial. Nos atrevemos a decir que desde el punto de vista de emisiones de CO2, el cierre de las termoeléctricas en Tocopilla tiene un efecto cero a nivel global. How dare you? De todas maneras, en la ceremonia de cierre de la planta, Gabriel Boric dijo: me siento mucho más consciente de que desde Chile, y eso siéntanse orgullosos ustedes, desde Chile estamos haciendo un aporte al mundo, desde Tocopilla estamos haciendo un aporte significativo al mundo. Estuve hace poquito en una, así se llaman, no es que le esté poniendo color, reunión de alto nivel de combate a la crisis climática en la ONU, en Nueva York. Y
podía decir con orgullo de que nuestro país, puedo decir hoy día con orgullo que nuestro país es uno de los que está avanzando más rápidamente en el proceso de descarbonización. Y somos un ejemplo para el mundo. ¿Crees que el cierre de estas unidades fue realmente un aporte al mundo? Hagan grupos de A4 y discutan. Creemos que el verdadero beneficio fue para la comunidad tocopillana y que es una vergüenza que la motivación de los políticos para cerrar estas plantas haya sido lucirse en foros mundiales en lugar de poner como prioridad y mucho tiempo antes a los chilenos afectados por la contaminación. Entonces se cerraron las plantas carboneras y se acabó la historia. No, porque quedaron cerros y cerros de ceniza en la ciudad que los tocopillanos llaman tortas, las que no poseen mecanismo de contención contra el viento, ni contra aludes, ni derrumbes en caso de lluvias. También queda la gente enferma y que se sigue enfermando. Por otra parte, el cierre de las carboneras tuvo un impacto en el trabajo, ya que eliminar una industria significa eliminar todos los trabajos que se nutren de ella. Y de todos estos problemas que persisten, paga Moya. Nos quedamos con la esperanza que poco a poco estos problemas se vayan reduciendo hasta desaparecer, con la esperanza en la iniciativa de quienes van a encontrar oportunidades donde ahora vemos solo problemas. Vamos a ver cómo con el tiempo Tocopilla revierte estos efectos. Por mientras, ya tenemos 2 ejemplos de lo que se está haciendo con la infraestructura de las centrales. Las viejas instalaciones comenzaron a reinventarse. ENGIE se encuentra actualmente ejecutando la reconversión del complejo térmico de Tocopilla en una planta de almacenamiento con baterías. Donde antes se quemaba carbón, hoy se construye el proyecto de ENGIE BESS Tocopilla. Con una capacidad de 660 MWh de almacenamiento de energía eléctrica, proveniente especialmente de fuentes renovables. En abril de 2025 se declaró en construcción el proyecto Syncon, que utilizando la infraestructura de la unidad 15, que antes era de carbón, implementará un condensador síncrono que entregará servicios complementarios al sistema eléctrico nacional. Tocopilla no es la víctima, es el pionero. Las carboneras fueron una etapa necesaria en la historia energética de Chile. Nos empujaron al desarrollo, pese al impacto ambiental y humano que significó para la ciudad. Chile no va a salvar al planeta por sí solo. Lo que sí puede hacer es mejorar la vida de millones de personas aquí mismo. Y quizás miremos atrás un día y digamos, menos mal que hicimos lo que había que hacer. La energía de Chile. ¡Fuerza, Tocopilla! ¡Fuerza!